Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este simposium del CIDES 2025. Vamos a presentar un simposium que lleva por título El papel de las metodologías activas en la enseñanza de la música para el desarrollo sostenible. La educación para el desarrollo sostenible es una prioridad dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, orientada a la construcción de las sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles. En este contexto, la música no solo se concibe como una manifestación artística, sino también como una herramienta educativa clave para fomentar la reflexión crítica, la expresión emocional y la identidad cultural, promoviendo valores esenciales para el desarrollo sostenible. Las metodologías activas juegan un papel fundamental en la enseñanza musical, ya que priorizan la participación del estudiante a través de experiencias directas, la colaboración y la resolución de problemas. Su aplicación en la educación musical permite desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la cooperación, habilidades esenciales tanto en el ámbito artístico como en la construcción de una ciudadanía responsable. En este simposio se explorarán prácticas pedagógicas innovadoras y se debatirá cómo la música puede actuar como un vehículo de transformación social. En primer lugar, la profesora Susana Blanco Novoa de la Universidad de Vigo nos presentará una experiencia de gamificación en educación superior, diseño de una propuesta de innovación educativa en la materia de técnica vocal y práctica coral en la formación del profesorado de educación primaria. Posteriormente, la profesora María José Hernández Micó de la Universidad de Alicante propone una reflexión acerca de la innovación y la sostenibilidad en la mentoría del profesorado de música. En tercer lugar, la profesora Elena Pardo Varela de la Universidad de Vigo presentará el diseño de una intervención educativa para la mejora de la competencia socioemocional a través de la música en el alumnado de educación primaria. A continuación, la profesora María Domínguez Pérez, en representación de la Universidad de Jaén, nos presentará a través de la figura de Hildegard Westerkamp cómo el paisaje sonoro puede funcionar como una herramienta educativa en la escuela primaria. Y por último, yo misma, Sara Domínguez Lloria de la Universidad de Vigo, presentaré una propuesta desde las metodologías activas en la formación de docentes de educación infantil a través de la maleta didáctica como recurso de innovación en la enseñanza de la música. Sin más dilación, damos comienzo a este simposium con la primera ponencia de la profesora Susana Blanco Novoa de la Universidad de Vigo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Procedo a compartir la presentación. Bien, pues esta presentación tiene como título Gamificación en Educación Superior. Se presenta el diseño de una estrategia gamificada para la enseñanza de la técnica vocal y la práctica coral dentro de la formación del profesorado de educación primaria a través de la gamificación y el uso de tecnologías digitales, mediante el cual se busca motivar al alumnado, promover un aprendizaje activo y facilitar la creación de recursos aplicables en el aula de música. Dentro de un pequeño marco teórico, comentar que la gamificación ha demostrado ser una estrategia eficaz en la educación superior, ya que permite mejorar la motivación y el compromiso del alumnado, favoreciendo un aprendizaje más dinámico y significativo. Desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación, la motivación se fortalece cuando se satisfacen tres necesidades esenciales. Por un lado, la autonomía, al permitir que el estudiante tome decisiones en su aprendizaje. Por otro lado, la competencia, al desafiarlo con actividades que estimulan la mejora. La relación, al fomentar la cooperación y la interacción con sus compañeros. El diseño de experiencias gamificadas en educación se estructura a partir del modelo MDA, que organiza la gamificación en mecánicas respecto a elementos estructurales como puntos, insignias o niveles, dinámicas según la interacción del alumnado con el sistema del juego, promoviendo la cooperación o la competitividad, la estética a través de una experiencia emocional generada, potenciando también la motivación y el sentido del logro. En el ámbito de la enseñanza musical, la gamificación puede integrarse con metodologías activas como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje cooperativo y el flipped classroom, facilitando un enfoque práctico y experiencial en la formación vocal y coral. Además, en el marco de la educación para el desarrollo sostenible, la música es una herramienta clave para promover la inclusión, la cooperación y la conciencia social, integrando repertorios y dinámicas que fomenten valores de sostenibilidad en el aula. Respecto al diseño, esta propuesta se basa en los principios de Germahan y Hunter, integrando retos, misiones y recompensas para motivar al alumnado y guiar su progresión en la materia. En este sentido, se incorporan recompensas no materiales como puntos, insignias y niveles, una narrativa y una progresión, facilitando la inmersión en el aprendizaje y, por otro lado, una retroalimentación inmediata, promoviendo la mejora constante.
Además, se incorporan herramientas digitales como el uso de Canva, el uso de ChatGPT, Whisper AI, otro tipo de recursos de inteligencia artificial que van a permitir al alumnado desarrollar recursos educativos accesibles y sostenibles. Respecto a la justificación y al contexto, pues esta propuesta se desarrolla dentro de la materia de técnica vocal y práctica coral, dentro de la Facultad de Ciencias de Educación y el Deporte en Pontevedra, y tiene en torno a una media de 32 alumnas y alumnos. Es una materia de carácter optativo y que pertenece a la mención de música. La metodología se implementa a lo largo de 14 sesiones durante 4 meses, con una duración estimada total de 3 horas y media de duración semanal y la clase práctica en sí misma será de 2 horas. Respecto a los objetivos generales de la materia, esta materia busca que el futuro profesorado desarrolle competencias clave para la enseñanza del canto coral en primaria, abordando aspectos tales como el desarrollo vocal infantil y su cuidado en el aula, la selección y adaptación de repertorios accesibles, la integración del canto coral como recurso didáctico, el desarrollo de habilidades tales como el liderazgo, la comunicación pedagógica y la aplicación de metodologías innovadoras en la enseñanza vocal. Respecto a los contenidos, la materia se organiza en 4 bloques temáticos. En primer lugar, se explora la fisiología y la patología vocal, analizando el desarrollo de la voz en la educación primaria, su clasificación y los principales problemas vocales en la práctica docente, con el fin de fomentar su cuidado y un uso adecuado dentro del aula. En el segundo bloque se centra en la canción y en el canto en la educación primaria, proporcionando criterios para la selección del repertorio, estrategias para la enseñanza de canciones y la creación de un cancionero didáctico y globalizador. En la tercera unidad se dedica a la didáctica del canto en la escuela, incluyendo el análisis, la creación y la interpretación de canciones, el trabajo con partituras escolares y la improvisación vocal como herramienta pedagógica. Y finalmente se aborda mediante una perspectiva interdisciplinaria en educación vocal, promoviendo el diseño de unidades didácticas innovadoras y proyectos educativos interdisciplinares que integren la práctica coral en diferentes áreas del conocimiento. La guía docente de la materia propone como una de sus metodologías la gamificación para basarse en un enfoque metodológico, sobre todo que sea activo, que sea innovador, donde la gamificación va a jugar un papel clave en la enseñanza y evaluación del aprendizaje. A través de retos gamificados, el alumnado se va a enfrentar a diferentes desafíos didácticos que le permitan aplicar los contenidos de la materia de forma práctica, creativa y, sobre todo, colaborativa. La evaluación se desarrolla de manera continua, considerando la participación en estos retos como un 30% en la calificación total de la materia. Cada entrega responde a una propuesta didáctica específica, asegurando que la progresión del aprendizaje y la integración de los conocimientos adquiridos en situaciones reales de enseñanza. Respecto a la metodología, se basa en un enfoque activo, colaborativo y participativo. Se trabaja mediante el trabajo por equipos de en torno a 4 alumnas o alumnos para fomentar sobre todo pues eso, el trabajo cooperativo y también el trabajo entre iguales, a través del uso de retos gamificados para incentivar la exploración creativa. Respecto a la mecánica del juego, uno de los aspectos claves es la adaptabilidad de los retos a través del multinivel, que atiende a diferentes perfiles de estudiantes según sus competencias, esfuerzo y nivel de compromiso. Esto va a permitir que cada participante encuentre un desafío acorde a sus capacidades, manteniendo siempre la motivación y el deseo de superación. Además, la experiencia culmina con un gran reto final en el que los equipos van a trabajar en la creación de un banco de recursos online dirigido a docentes de música de educación primaria. Los logros de cada reto se van a valorar a través de puntos que valoran la creatividad, la inclusión y también la adecuación al currículo. Se van a usar diferentes herramientas de inteligencia artificial y apps. El sistema de progresión incluye 3 niveles: el cantante amateur, que sería el nivel inicial de participación en los retos, el cantante solista, que corresponde con el nivel intermedio, y el maestro coral, que ya es el nivel avanzado, donde se consolida el aprendizaje y se lidera la creación de recursos. Para reforzar la motivación se implementan recompensas e insignias en formas de categorías: oro, plata y bronce, reconociendo el esfuerzo y la calidad del trabajo realizado en cada reto. Respecto al diseño de retos,
En primer lugar, el primer reto se titula Buscando la voz perdida y lo que pretende es analizar y explorar el desarrollo vocal. Como producto final, se elaborará un vídeo interactivo con consejos sobre salud vocal docente, integrando todo lo aprendido para concienciar sobre la importancia de la higiene vocal en el ejercicio profesional. Con respecto al segundo reto, construyendo el repertorio, se basa en la creación y en la adaptación de repertorios accesibles, creando un producto final de un banco de canciones digitales con versiones adaptadas y accesibles para la educación primaria, que podrá ser utilizado por futuros docentes en su práctica profesional. Respecto al reto 3, titulado Los ensayos del coro, se basa en el diseño de arreglos corales desde una perspectiva inclusiva. Como producto final se busca crear un repositorio de partituras digital con arreglos innovadores para coros escolares, promoviendo también el enfoque sostenible y accesible en la enseñanza vocal. Y por último, el gran reto final, ya se trata de un recurso coral interdisciplinario, diseñado para ser implementado directamente en el aula, combinando música, tecnología y metodologías activas. Este gran reto es el que va a cerrar el proceso de gamificación, permitiendo al alumnado demostrar sus aprendizajes y su capacidad para diseñar propuestas pedagógicas innovadoras y aplicables dentro del ámbito escolar. Como conclusiones, la propuesta gamificada para la enseñanza técnica vocal y práctica coral busca transformar el aprendizaje en una experiencia dinámica, innovadora y significativa. A través de la gamificación y el uso de herramientas digitales se pretende fomentar la creatividad y la autonomía del alumnado, incentivando la exploración activa y el desarrollo de estrategias pedagógicas propias. Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la creación de recursos aplicables dentro de la educación primaria, de manera digital y sostenible, asegurando que las propuestas didácticas puedan adaptarse a diferentes contextos y necesidades educativas. Al integrar inteligencia artificial y aplicaciones digitales, se favorece además un enfoque actualizado en la enseñanza de la voz y del canto, alineado con las nuevas metodologías activas y el aprendizaje basado en retos. Además, la propuesta prioriza la inclusión y la accesibilidad, garantizando que los materiales y las actividades estén diseñados bajo una perspectiva en la que el alumnado pueda pasar por diferentes niveles y diferentes capacidades vocales. Este enfoque nos va a permitir además desarrollar un repertorio coral más diverso, inclusivo, promoviendo el acceso equitativo a la educación musical. Por último, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las competencias digitales y pedagógicas de los futuros docentes, preparándolos para diseñar y aplicar estrategias innovadoras dentro del aula de música. La combinación de tecnología, gamificación y pedagogía activa no solo motiva al alumnado, sino que también va a sentar las bases para una enseñanza del canto más efectiva, creativa y adaptada a los desafíos del siglo XXI. Finalmente, como limitaciones y perspectiva, pues dado que esta propuesta se encuentra todavía en proceso de implementación, es necesario evaluar su impacto real en el aula a través de datos empíricos y estudios longitudinales. Esto nos va a permitir conocer en profundidad su efectividad en la formación docente y realizar los ajustes necesarios para optimizar su diseño. En términos de implicaciones para la práctica educativa, la iniciativa busca consolidar el uso de metodologías activas en el currículo, promoviendo la motivación del alumnado y proporcionando recursos creativos y aplicables para los futuros docentes. Además, esta propuesta abre nuevas líneas de investigación, ya que la evolución del impacto de dinámicas activas en el desarrollo académico y el análisis del uso de la inteligencia artificial en la creación de materiales didácticos. Estas futuras exploraciones van a contribuir a seguir mejorando la enseñanza de la técnica vocal y la práctica coral en la formación del profesorado. Bueno, muchas gracias. Finalmente quería agradecer a la doctora Domínguez Lloria por la oportunidad de participar en este simposio sobre metodologías activas en la enseñanza de música para la educación para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, profesora Blanco. Pues mientras va preparándose la siguiente ponencia, vamos a presentarla. La profesora María José Hernández Micó de la Universidad de Alicante nos va a hablar sobre innovación y sostenibilidad en la mentoría del profesorado de música. Cuando quiera, profesora. Buenos días. Presento este trabajo con el título Innovación y sostenibilidad en la mentoría del profesorado de música. La educación musical favorece el planteamiento de enfoques de innovación pedagógica, impulsando un entorno de enseñanza activo y plenamente inclusivo.
La formación del profesorado de música debe contemplar los retos y desafíos de la actualidad, siendo determinante el desarrollo de habilidades y competencias docentes para atender con eficacia las necesidades planteadas en el aula, mediante la puesta en marcha de acciones innovadoras en el marco de la sostenibilidad. La consolidación de la mentoría como un factor decisivo en los programas de educación musical contribuye al fortalecimiento de la práctica profesional mediante el acompañamiento y guía del profesorado, siendo un enlace entre los aspectos teóricos y el contexto presente del aula, desde una perspectiva de innovación docente y desarrollo sostenible. La creación de entornos dinámicos de cooperación y orientación en el colectivo profesional propicia resultados satisfactorios para el profesorado especialista de música y los centros docentes, transfiriéndose al sistema educativo en un orden general. La puesta en marcha de programas de mentoría en el entorno musical supone un impulso al desarrollo de redes de colaboración y apoyo entre docentes para facilitar la experimentación y la reflexión sobre la práctica profesional, impactando en la mejora de la calidad educativa y la innovación del profesorado de música. Desde esta perspectiva, la implementación de programas de mentoría consolida una estrategia acorde con la sostenibilidad, guiando las acciones de desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente, mediante la adaptación a los distintos contextos educativos, ofreciendo una respuesta eficaz a las necesidades particulares de cada entorno. Como objetivos, el planteamiento de objetivos esenciales en este trabajo incluye, en primer lugar, plantear un diseño de mentoría para profesorado de música con un enfoque innovador. Presentar las líneas sobre desarrollo sostenible e innovación educativa de los programas de mentoría de ámbito musical y establecer las acciones referidas al acompañamiento de docentes de música. Dentro de las perspectivas sobre pensamiento crítico e innovador en educación, la institución UNESCO 2016 señala las competencias transversales para el desarrollo global de la persona, abarcando las habilidades interpersonales e intrapersonales, la alfabetización mediática e informacional, el pensamiento crítico e innovador, la ciudadanía global, así como otros aspectos. Dentro del pensamiento crítico e innovador, se engloba la creatividad, el emprendimiento, el ingenio, las habilidades aplicativas, el pensamiento reflexivo y la toma de decisiones fundamentada. Las características del profesorado más eficaz, según la Comisión Europea en su informe del 2010, destaca 4 categorías. La primera de ellas sería la profesionalidad, englobando características como el compromiso, la confianza, fiabilidad y respeto. Dentro de la categoría del pensamiento, razonamiento, se englobaría el pensamiento analítico, pensamiento conceptual. Dentro de las expectativas encontraríamos el impulso por la mejora, la búsqueda de información y la iniciativa. Y por último, dentro de la categoría del liderazgo, se hallarían las características de la flexibilidad, responsabilidad y la pasión por aprender del profesorado. La relación establecida por los participantes de un programa de mentoría, en el caso de alumnado universitario, Bendixson et al. En el 2020, destacan las situaciones de aprendizaje reflexivo entre ambos, con un enfoque en la socialización, elaborando perspectivas novedosas que desembocan en respuestas creativas e innovadoras. Los autores exponen los objetivos de aprendizaje en el marco de una propuesta de innovación, abarcando diversos aspectos sobre la comunicación efectiva y la participación, la inversión en uno mismo, así como la resolución de problemas de forma lógica y eficiente, el pensamiento crítico y el planteamiento de estrategias y soluciones innovadoras. Por su parte, Askiz et al. En el 2024 apuntan la relevancia de la mentoría en el campo del desarrollo profesional. Los objetivos de una comunidad de práctica focalizada en la evolución de la mentoría serían, en primer lugar, establecer módulos formativos sobre la educación en mentoría, concienciar del liderazgo en la instauración de programas sostenibles de educación en mentoría, desarrollar habilidades en la mentoría culturalmente responsable, ampliar la colaboración en el plano investigador con especial énfasis en la carrera científica en sus primeras etapas
Y por último, incorporar modelos de mentoría con la finalidad de incentivar y recompensar la calidad de estos programas en el marco nacional. Dentro del diseño del programa de mentoría, la institución CEDEFOP, en su informe del 2013, destaca que el diseño del programa de mentoría para docentes contempla una serie de etapas entre las que se apuntan la preparación, la puesta en funcionamiento y la evaluación del programa, además de considerar la selección de los participantes en sus roles de mentor y mentorizado. Los objetivos de los programas de mentoría abarcan el desarrollo de habilidades y competencias docentes, mejora de la eficacia y la reflexión de la práctica educativa, además del refuerzo en el compromiso y la retención del profesorado. Asimismo, la institución CEDEFOP, en su informe del 2013, enumera los beneficios derivados de los programas de mentoría, ya que la puesta en marcha de los programas de mentoría dirigidos al colectivo docente afecta a los roles de las figuras de mentor y mentorizado en 3 ejes fundamentales, ligados al ámbito personal, emocional y social. Asimismo, también influyen en el enfoque social y personal de la institución u organización que permite la implantación del programa de mentoría, repercutiendo finalmente en aspectos de calidad del sistema educativo. Como conclusiones, Lejonberg et al. En el 2024 señalan la mejora de la calidad en la mentoría en el contexto de la formación del profesorado a través de la co-construcción de procesos de innovación con gran diversidad de participantes. Cismaru e Iunios en el 2020 afirman la utilidad de la mentoría inversa en el desarrollo de la innovación, colaboración e inclusión, salvando la brecha generacional, siendo una práctica que favorece el establecimiento de relaciones significativas en el contexto laboral y el mantenimiento del compromiso entre los empleados, así como una herramienta eficaz en la gestión del talento en la situación actual. Muchas gracias por su atención en esta presentación. Muchas gracias, profesora Hernández Micó. A continuación, la profesora Pardo Varela, en representación de la Universidad de Vigo, nos presentará el diseño de una intervención educativa para la mejora de la competencia socioemocional a través de la música en el alumnado de educación primaria. Cuando quiera, profesora. Buenos días. Voy a proceder a hablar sobre el diseño de una intervención educativa para la mejora de la competencia socioemocional a través de la música. Por tanto, mi objetivo principal es el desarrollar y evaluar una intervención educativa que mejore la competencia socioemocional a través de la música, en concreto en el contexto de un aula de educación primaria. Para ello, creo conveniente acercarme al concepto de competencia socioemocional, ya que esta definición pues, no tiene unanimidad, porque los diferentes autores expertos no se ponen de acuerdo en su definición, pues me parece importante destacar su dualidad en cuanto a su dimensión de conocimiento de las propias emociones y la de permitirse poder expresarlas y ayudar a los demás a que también puedan expresarlas. En educación, desde la UNESCO lleva 20 años impulsándose el aprendizaje competencial y en concreto la competencia socioemocional en el decreto 155 por el que se regula el currículo de educación primaria en Galicia, pues aparece como principio pedagógico, uno de los principios pedagógicos principales. Dentro de educación musical podemos enmarcarla dentro de la música y la improvisación, la música y los paisajes sonoros o la música y la relajación que veremos posteriormente en la propuesta. Se ha utilizado un método de investigación-acción en la que hay una reflexión constante por parte del investigador y docente, así como de los alumnos sobre la propia práctica docente y cómo se va mejorando y se van solventando las problemáticas que van sucediendo. Y bueno, se hace en primer lugar una evaluación diagnóstica a partir del test SEC, Social Emotional Competence Questionnaire, de SUIE, en el 2021,
consta de 25 ítems en una escala del 1 al 6, una escala Likert en la que 1 es el mínimo y 6 es el máximo. Estos ítems están divididos en autoconciencia, conciencia social, autogestión, gestión de las relaciones y toma de decisiones responsables. Por lo tanto, pues, obtendremos a partir de este test una especie de diagnóstico de nuestra clase, cómo está competentemente a nivel emocional. También, pues, además de este diagnóstico, también tenemos que tener una base curricular. Entonces, se relacionan las competencias, objetivos y saberes básicos, elementos básicos del currículo para poder hacer las situaciones de aprendizaje. ¿Cómo se hará esto? Pues a través de unos objetivos didácticos, como son utilizar diferentes formas de discurso combinadas con la música para mejorar la expresión verbal y escrita, trabajar en grupos de diferente configuración para favorecer la independencia e iniciativa personal del alumnado, asumir responsabilidades para gestionar la toma de decisiones individual y grupal, favorecer situaciones de reflexión sobre la propia creación musical para valorar la dimensión emocional de la producción y tener en cuenta las opiniones propias y de los demás, e integrar el error como parte del proceso de aprendizaje para poder explorar las posibilidades de la creación musical. Estos objetivos didácticos se relacionarán directamente con los objetivos de materia y los generales de etapa del currículo, así como con los descriptores operativos de las diferentes competencias clave curriculares. También se relacionarán los saberes básicos con las situaciones de aprendizaje, los recursos utilizados y los tipos de situación de aprendizaje, que también serán evaluados de diferente forma, pues estableciendo qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y respecto a qué unidades del currículo se evalúa. Dentro de la propia intervención, basada en todo esto que acabo de contar, pues tendríamos una propuesta de aprendizaje basada en proyectos, en la que hay 4 tareas básicas. La primera es la creación de un centro de interés para crear un vínculo con el alumnado y este centro de interés que nos acompañará a lo largo de toda la propuesta. En segundo lugar, nos adentramos en el aprendizaje emocional, cómo los niños empiezan a ser conscientes de las emociones. En tercer lugar, estas emociones salen fuera, es decir, a través de una propuesta creativa, pues intentamos que los niños puedan expresar sus propias emociones. Y finalmente, una parte de manejo de las emociones que es inevitable que ocurran. A continuación, explico más pormenorizadamente. En cuanto a la creación del centro de interés, primero se hará una actividad de introducción a través de un cuento en el que presentamos a la meiga Marusha. Una meiga es una bruja con poderes curativos, muy arraigada a la cultura gallega, por lo tanto nos acercamos a la propia idiosincrasia del alumnado. Y ellos mismos crean esta imagen que estamos viendo aquí, este personaje, pues a través de ese cuento sonorizado, por grupos van creando el propio personaje y crean este centro temático de acompañamiento de la propuesta didáctica. En segundo lugar, ya conocemos a esta meiga Marusha y a través de otro cuento sonorizado nos damos cuenta de que Marusha no puede expresar sus propias emociones porque no las entienden, no sabe cómo hacerlo. Así que con la ayuda de Incredibox, de los personajes de Incredibox, que es una aplicación para poder crear bases de varios tipos, bases musicales, para poder cantar por encima, pues hacemos un acercamiento emocional a las emociones y cómo poder expresarlas, pues haciendo una especie de poemas, unas bases musicales grupales que después darán lugar a lo que es la tercera tarea, que es una batalla de rap con las propias bases que ellos han creado, con las propias músicas y poesías que ellos han creado. Hacemos también un paisaje sonoro de aula para saber cómo está nuestra aula, qué suena en nuestra aula, qué podemos percibir de nuestra aula, cómo podemos gestionar esos sonidos, y a partir de esos sonidos de aula creamos cuentos sonoros que son los que le darán voz a Marusha para poder expresarse. Finalmente, Marusha ya puede expresarse, pero
nota que hay emociones recurrentes que tiene que saber gestionar, no solamente expresarlas, sino también gestionarlas, qué puede hacer con ellas. Así que damos la herramienta de relajación en el aula de la mano de la creación de instrumentos musicales sostenibles. Creamos instrumentos musicales con materiales cotidianos que podemos encontrar en el aula y que podrían ser de desecho, que podrían utilizarse para diferentes producciones plásticas, y creamos unos palos de lluvia, además de una canción que ayudará a introducir el ritmo en la respiración, la música relacionada con la respiración, y a través de los palos de lluvia pues podrán establecer una relación entre la respiración, la tranquilidad, para poder abordar sus emociones de una forma más tranquila, más sosegada y más consciente. Con esto, bueno, se han tenido unos resultados a partir de un registro observacional, y como se puede observar, de la primera sesión hasta las últimas, pues se ha establecido un máximo en las últimas unidades, las últimas sesiones, en las que el alumnado realmente ve y comprende las emociones, las expresa y es capaz de gestionarlas. Como conclusión, pues es importante resaltar la vinculación del alumnado con un centro de interés en esta propuesta, la importancia del papel del centro de interés, cómo las metodologías activas, en este caso un ABP, son realmente un motor de aprendizaje en el aula. El utilizar la música como herramienta de gestión del aula. No nos olvidemos de que al final abordar la competencia socioemocional es una forma de gestión del aula, y por lo tanto la música de la mano de la competencia socioemocional es una herramienta muy potente. Y la importancia de la interdisciplinaridad a la hora de utilizar pues la lengua gallega y española y el lenguaje poético, también la parte de las matemáticas que requiere el ritmo y el posicionamiento de los diferentes tipos de ritmo para poder hacer unas rimas, también el importante factor plástico y por supuesto de la música. Con esto concluyo. Quiero dar las gracias a la doctora Sara Domínguez Lloria y espero que se haya entendido, y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pardo Varela. Vamos a proseguir con la profesora María Domínguez Pérez en representación de la Universidad de Jaén, que nos va a presentar a través de la figura de Hildegard Westerkamp cómo el paisaje sonoro puede funcionar como una herramienta educativa en la escuela primaria. Profesora Domínguez, cuando usted quiera. Buenos días, muchísimas gracias. A continuación voy a proceder a presentar el tema titulado El paisaje sonoro como herramienta educativa en la escuela primaria a través de la figura de Hildegard Westerkamp. Este diseño explora el trabajo de Hildegard sobre paisajes sonoros y ecología acústica como base para iniciativas en la educación primaria. Se presentan 8 unidades didácticas que tienen como base la escucha activa, la creación sonora y la experimentación con el sonido y el cuerpo. Este diseño pretende reforzar la figura de la mujer, ¿no?, dentro del ámbito musical, y destacar la importancia de la interdisciplinaridad en la educación. Por tanto, los objetivos generales que persigue este diseño son incorporar el paisaje sonoro y la ecología acústica dentro de la educación primaria, en este caso, y como una herramienta para desarrollar tanto la escucha activa, la sensibilidad ambiental y la creatividad. Por otro lado, se pretende diseñar estrategias pedagógicas que fomenten la conciencia sobre la contaminación acústica y el papel del sonido en el entorno. Este diseño se focaliza en una fase inicial en la que se planifica y se elaboran las diferentes actividades didácticas que, como mencionamos, están organizadas en 8 sesiones. Cada una aborda aspectos claves del sonido en relación con la educación ambiental, con la exploración sonora y la expresión artística. La metodología busca involucrar activamente al alumnado en este proceso de aprendizaje, fomentando la
exploración, la experimentación y la creación musical. Estas estrategias metodológicas incluyen la observación del entorno y su manipulación, ¿no?, a través de los diferentes materiales sonoros que podemos percibir en el lugar en el que se encuentren en ese momento. Cada sesión de trabajo cuenta con una introducción teórica sobre los conceptos fundamentales referentes a la obra de Westerkamp y su contextualización teórica y práctica de la actividad que estamos tratando, ¿no? Se continúa con una exploración basada en la identificación, diferenciación y experimentación de los sonidos, pues, naturales y artificiales, y se realizan improvisaciones y creaciones basadas en cierta manera con esos sonidos y la incorporación de otros nuevos materiales a través de nuevos paseos sonoros guiados, trabajo con la voz y el cuerpo, la creación de mapas sonoros gráficos. Se lleva a cabo las diferentes actividades. Por último, al final de cada sesión se realiza un análisis colectivo de los procesos creativos y se evalúa el resultado sonoro y la experiencia auditiva, ¿no? Este diseño está orientado a estudiantes de sexto de primaria en la asignatura de música con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años. A continuación, bueno, presentamos un esbozo de las 8 unidades que tienen como título Paisaje sonoro, Cartografía sonora, Sonidos y movimientos, Narrativas sonoras, la acústica del entorno, el silencio y el ruido, la espacialidad sonora y, por último, exploración digital. En el contexto de la evaluación, por un lado, ¿no?, se realizan rúbricas específicas para evaluar, ¿no?, el desempeño de los estudiantes a lo largo de las diferentes actividades. Asimismo, cada estudiante debe registrar en un diario sus experiencias auditivas y reflexiones personales. Asimismo, el docente debe realizar una observación para evaluar la participación y actitud de los estudiantes. Y, por otro lado, la evaluación de las creaciones sonoras se lleva a cabo, pues, a través de la coherencia, ¿no?, el uso creativo de los materiales y la capacidad de expresar sus propias ideas, ¿no? Finalmente, se realiza una autoevaluación para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. Se concluye, ¿no?, que utilizar el paisaje sonoro en el aula fomenta la relación consciente y respetuosa con el entorno y el medio ambiente, que la metodología basada en la obra de Westerkamp promueva la escucha activa. Destacar el papel de una figura femenina influyente como Westerkamp contribuye a visibilizar el papel de las mujeres en disciplinas como la música y la ecología acústica, que a través del trabajo de los paisajes sonoros los estudiantes desarrollan una mayor conciencia del entorno y de los cambios ambientales que afectan a la vida cotidiana, y la integración del paisaje sonoro en el aula permite conectar disciplinas como la música, las ciencias ambientales, la tecnología y la educación artística. La principal limitación de este diseño radica en que aún no ha sido implementado, lo que imposibilita, pues, evaluar, ¿no?, su efectividad y conocer el impacto que puede tener en el alumnado. Como propuesta de mejora, se sugiere, pues, implementar dicho diseño en varios grupos de estudiantes para recopilar información sobre su viabilidad y efectividad. Bueno, con esto doy por concluida esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Domínguez Pérez. Bueno, pues finalmente paso a exponer mi presentación. Mi nombre es Sara Domínguez Lloria y en representación de la Universidad de Vigo voy a exponer una ponencia titulada La maleta didáctica como recurso de innovación en la enseñanza de la música, una propuesta desde las metodologías activas en formación de docentes de educación infantil. En el mundo contemporáneo, que se caracteriza por una evolución constante, la adaptación se ha convertido en una necesidad ineludible ante los múltiples retos que emergen de manera continua.
Dentro de este contexto, la educación ocupa un lugar central en la estructura social, pues es el motor que impulsa el desarrollo y la transformación de las comunidades, por lo que resulta esencial definir estrategias formativas que permitan a los futuros profesionales de la enseñanza desarrollar las competencias necesarias para afrontar con eficacia las exigencias y expectativas del entorno actual. En el ámbito de la educación superior, la actualización permanente de los enfoques pedagógicos es esencial para asegurar que los contenidos impartidos respondan a las necesidades del estudiantado, fomentando una enseñanza de calidad en constante evolución. Este proceso busca optimizar los resultados de aprendizaje en los estudiantes, dado que los modelos tradicionales de enseñanza privilegiaban una transmisión pasiva del conocimiento, lo que resulta inadecuado para el contexto universitario actual, que exige la creación de entornos de aprendizaje dinámicos e interactivos. ¿Qué es la maleta didáctica? Pues es un dispositivo pedagógico portátil que contiene un conjunto estructurado de materiales, instrumentos y recursos didácticos diseñados para facilitar la enseñanza y el aprendizaje en un área específica. En este caso, la expresión musical en educación infantil. Su diseño responde a principios de flexibilidad, accesibilidad y aplicabilidad en distintos contextos educativos. ¿Cuáles son sus objetivos? Fomentar la manipulación, la exploración y la experimentación sonora en el aula. Y sus beneficios, favorecer el aprendizaje activo y el desarrollo creativo y didáctico de futuros docentes. El principal objetivo de este proyecto de innovación fue proporcionar a los futuros maestros de educación infantil un recurso educativo de innovación para fomentar la implementación de metodologías activas a través de la música en el aula en entornos DUA, en entornos en base al diseño universal de aprendizaje. El proyecto de innovación, a través de la maleta didáctica musical, se llevó a cabo dentro de la convocatoria anual de proyectos de innovación educativa que posee la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. El proyecto se planteó para llevar a cabo en el primer cuatrimestre del curso 24-25, concretamente entre el 13 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024. La materia en la que se desarrolló este proyecto fue una materia de formación básica obligatoria del alumnado del grado en educación infantil que lleva por título Expresión musical y su didáctica. Es importante añadir a este comentario que los docentes con los que nos encontramos son docentes que en la inmensa mayoría carecen todos de formación musical y la finalidad de la materia es el uso de la música como herramienta, no como contenido curricular en este caso. La participación en el proyecto formaba parte de las actividades formativas y de evaluación de la materia, participando la totalidad del alumnado, con una N, con un muestreo de 96 alumnos agrupados en grupos de 5. Con respecto al desarrollo de la experiencia, esta se estructuró en 3 fases. Una primera en la que se realizó una explicación pormenorizada del recurso, que es la maleta didáctica, cómo funciona, y estuvimos trabajando sobre las diferentes tipologías de este tipo de artefactos, y se especificaron las rúbricas de evaluación para tener conciencia de qué se iba a pedir al alumnado con respecto a la evaluación de la materia. En esta fase, el alumnado universitario debía seleccionar un centro de interés en consonancia con las áreas del currículum de educación infantil para esta elaboración grupal de las maletas didácticas. En la segunda fase, el alumnado contó con las instrucciones de los diferentes recursos a elaborar en base a los diferentes módulos formativos recibidos. Estos módulos se tradujeron en la elaboración de los diferentes recursos. El módulo 1 trataba o versaba sobre las partituras no convencionales, los paisajes sonoros y los proyectos STEAM. El módulo 2 sobre los dibujos rítmicos y las rimas con movimiento en educación infantil. El módulo 3 sobre la rítmica a través de los campos semánticos y el cancionero, músicas de canción popular. El módulo 4 sobre el cuento sonorizado y musicalizado. Y el módulo 5 sobre los juguetes e instrumentos sonoros. En esta fase, el profesorado en formación tuvo la oportunidad de poner en práctica los contenidos de la materia, así como desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje útiles en su futuro en la práctica docente. La última fase, que fue la culminación del proyecto, fue la elaboración de este conjunto de maletas didácticas como recursos musicales para el aula de educación infantil, traducida, que se traducirá posteriormente en una exposición que se realizará en la Vicerrectoría, en la Casa de las Campanas, con la exposición de las maletas didácticas seleccionadas. El alumno, además, también llevó a cabo una exposición oral para la presentación de su maleta didáctica. Como resultado, se observó
además de teniendo en cuenta como instrumentos de evaluación las propias calificaciones de la materia, que fueron altas y el nivel de motivación elevado, se mejoraron la comprensión de los conceptos musicales a través de este recurso. Se desarrollaron competencias pedagógicas y creativas. Se aumentó la implicación y la motivación del alumnado, la aplicabilidad en el aula de educación infantil. Muchas veces los docentes de formación que poseen una materia de formación básica obligatoria que posee una especialidad, como es el caso de la educación musical, los docentes son muy reacios al uso y a la práctica de la música si no se encuentran especializados, si no se sienten especialistas. Y uno de los resultados que observamos con la puesta en práctica de las maletas didácticas fue que le veían aplicabilidad al uso de la música en el aula de infantil y se desinhibían y se animaban, ¿no?, a hacer uso un poco más de la música como recurso, no como contenido en este caso. Se potenció la autonomía y la toma de decisiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que los docentes elaboraron sus propios recursos. Se facilitó el trabajo interdisciplinar y la integración de la música con otras áreas del currículum básicas en las áreas temáticas de la educación infantil y se fomentó la reflexión docente sobre la práctica educativa y la mejora continua. Como conclusiones, se determinó que la maleta dualizada permite una enseñanza inclusiva, que se adapta a distintos estilos de aprendizaje y necesidades del alumnado, que posee posibilidades de personalización del recurso según el contexto educativo y que contribuye a la equidad educativa al proporcionar herramientas accesibles y versátiles. También concluimos que es importante integrar la maleta didáctica en la formación docente como artefacto, como recurso y más desde el ámbito de la didáctica de la expresión musical. Se concluye que se fomentó la creatividad, la autonomía y la capacidad de diseño didáctico de los futuros docentes de educación infantil. Se aumentaron las posibilidades de implementación en otros contextos educativos y vimos que podríamos traspolarlo a otros grados, como son el grado de educación primaria y a contextos informales. Se invitó también al debate y a la reflexión sobre su aplicabilidad en el futuro. Se concluye que la relevancia del recurso mejoraba la formación docente y su impacto en la calidad educativa infantil y concluimos también que es necesario seguir investigando sobre nuevas estrategias y materiales didácticos innovadores para la enseñanza de la música y el uso de la música en esta etapa educativa. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues con esta ponencia damos por cerrado este simposium. Hemos dejado nuestros correos electrónicos durante todo este congreso y estaremos encantadas de responder a la comunidad cualquiera de las cuestiones o dudas que puedan surgir a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias a todas.